Hola primero medio, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a comenzar el estudio de la unidad 2 de ondas y luz. Ya terminamos lo que era el sonido, ¿cierto? Entonces ahora vamos a comenzar con la luz, que es un tipo de onda, en este caso electromagnética. Esta unidad se conforma de dos guías, ¿cierto? La primera guía, la que estamos viendo ahora, es de luz, características y fenómenos, y la segunda vamos a estudiar sobre la formación de imágenes y colores. La videoconferencia es el día martes 20 de octubre de 11 a 12 y el enlace se le envió a sus correos. Bien, respecto a la luz, sí, la luz en sí, su naturaleza, ¿cierto? Su estudio es más complejo que el sonido. ¿Qué vamos a ver en la luz? En esta ocasión, vamos a ver su naturaleza. Se habla de una naturaleza dual de la luz. ¿Por qué? Porque la luz se puede comportar como una onda como tal o también como una partícula característica que se llama fotón. Vamos a estudiar sus características, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la frecuencia, la longitud de onda, la rapidez de la luz? Luego vamos a estudiar la clasificación, que en este caso hablamos del espectro electromagnético. Por ejemplo, vamos a hablar de los rayos X, de los rayos ultravioleta, el infrarrojo, etc. Luego vamos a hablar de los fenómenos, es decir, reflexión de la luz, refracción de la luz, unos fenómenos que son característicos de la luz como la dispersión. Vamos también a hablar de la polarización, el efecto Doppler en la luz, etc. Y por último de las aplicaciones que en realidad los referimos más que nada a ciertos dispositivos electrónicos, tecnológicos como el teléfono, la radio y sobre todo al láser. Bueno, para explicar esto en detalle voy a ocupar la PPT que le envié a sus correos. Bueno, lo que vamos a estudiar es la luz. En este caso son sus características y fenómenos. En la próxima clase vamos a estudiar la formación de colores e imágenes, que en realidad es lo que se llama la óptica. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Claramente explicar fenómenos luminosos, ¿cierto? Como la dualidad de la luz, es decir, la naturaleza, características, propagación, etcétera. Luego, reconocer la naturaleza dual, describir el espectro de ondas electromagnéticas, explicar fenómenos ondulatorios y explicar la base de ciertos aparatos tecnológicos que tienen como principio de funcionamiento la luz. ¿Cuáles son los temas? Luz, características, fenómenos, aplicaciones. Entonces, la luz en realidad es un tipo de energía. Si eso es lo más importante, es una energía, es una onda. Por lo tanto, la luz va a ser la propagación de energía, ¿cierto? Sin transmisión de materia. Recordemos que la luz es una onda electromagnética, ¿sí? Y en realidad, como su gran aplicación es lo que de la luz es que nos permite ver. Entonces yo para poder ver necesito una fuente de luz. ¿Cómo son estas fuentes de luz? Pueden ser naturales o artificiales. Claramente las naturales son las que no tienen intervención del hombre, por ejemplo, una estrella, y las artificiales las que tienen la intervención, como una ampolleta. Luego las puedo clasificar según su fuente de emisión. Pueden ser primarias, que son las fuentes que emiten luz propia, o secundarias, que son las que reflejan la luz. Por ejemplo, la luna. La luna refleja la luz del sol. Luego tengo los cuerpos. ¿Sí? Yo los puedo clasificar en transparentes, ¿cierto? Que claramente van a permitir que atraviese toda la luz. Los translúcidos, que permiten que atraviese cierta parte de la luz. Y los opacos, que simplemente absorben toda la luz y no permiten que pase. Entonces vamos a hablar de la naturaleza de la luz, que yo voy a estudiar tres teorías. Una teoría ondulatoria, que habla que la luz es una onda, corpuscular, que habla que es un corpúsculo, una partícula, y la teoría dual, que más que nada une las dos anteriores. Entonces, recordemos que la luz es una onda electromagnética y transversal, que quiere decir que no necesita un medio para propagarse. Además, la luz viaja en línea recta y va a viajar más lento en medios más densos. En el sonido era al revés, viajaba más rápido en medios más densos. Entonces, hablando de las teorías respecto a la naturaleza de la luz, primero tenemos la teoría ondulatoria de Huygens, que dice más que nada que la luz es una onda y que para propagarse, es decir, para poder viajar necesita un medio, que en este caso lo llamó éter. Entonces, ¿qué me permite explicar? Me permite explicar la reflexión
y la refracción de la luz. Luego tengo la teoría corpuscular de Newton, que dice que la luz es un corpúsculo, ¿sí? Es una partícula. ¿Qué me permite explicar? Que viaja en línea recta. También me permite explicar la reflexión y la refracción, porque si lo vemos como un corpúsculo, es como una pelotita que va a rebotar. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Sí? Cada una de estas teorías hay cosas que no puede explicar. ¿Sí? Por ejemplo, la de Huygens no puede explicar bien el tema de que la luz pueda viajar en el vacío. ¿Sí? Eso no lo pudo explicar. Newton no pudo explicar lo que era la difracción y la interferencia de la luz. Entonces, luego lo que ocurre es que van a hacer una nueva teoría, ¿cierto? La teoría electromagnética, la teoría dual, que dice que la luz es una onda electromagnética. ¿Qué quiere decir esto? Que puede viajar en el vacío. Y además me dice que la luz es un conjunto de un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces después Einstein, ¿qué propone? Propone que la luz, si bien tiene este comportamiento ondulatorio, también tiene un comportamiento corpuscular, que según Newton era una partícula con masa, pero Einstein dice que la luz es un fotón. Así que un fotón es una partícula sin masa que simplemente es energía en movimiento. Por lo tanto, ¿cómo lo pudo demostrar Einstein? Mediante su efecto fotoeléctrico. Así que el efecto fotoeléctrico más que nada me dice que si yo tengo un haz de luz de alta energía, por ejemplo luz ultravioleta, incide en un metal, como es una partícula, un fotón, este fotón va a chocar con los electrones del metal y los va a liberar. Entonces claramente vemos por una parte que la luz es onda, según Huygens, ¿sí? Recordemos que con el experimento de Young, ¿cierto? Que lo voy a explicar en detalle en la clase, se pudo demostrar que la luz era onda. Después Newton dice que es partícula, ¿cierto? Que claramente puede viajar en línea recta, ¿cierto? Puede chocar. Por lo tanto, ¿qué dice Einstein? Que lo que ocurre es que la luz tiene una dualidad. Es onda y partícula. Luego vamos a estudiar la clasificación de la luz, ¿sí? Por ejemplo, en el sonido nosotros lo clasificamos según su frecuencia. En la luz también la voy a clasificar según su frecuencia, pero la llamo de otra forma, ¿cierto? Esta clasificación se llama espectro electromagnético, ¿sí? Que más que nada el espectro clasifica la luz según su energía. Y la energía tiene relación con la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor energía. Entonces ahí está la clasificación, es decir, tenemos las ondas de radio, microondas, infrarrojo, la luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Y en esta diapositiva se muestra el espectro visible que va del rojo al violeta. El rojo tiene menos energía y el violeta tiene más energía. Entonces se clasifican después estas ondas, ¿sí? Todas las ondas son luz, que viaja a la misma rapidez en un mismo medio, pero que tienen distinto la energía. Entonces tenemos las ondas de radio, que claramente se ocupan para comunicación. Microondas se ocupan en sistemas de radar. El infrarrojo es el calor. La luz visible, claramente este espectro que nosotros podemos ver. Ultravioleta, ¿cierto? Los rayos que provienen del sol y que son dañinos para la piel. Los rayos X que se ocupan para las radiografías y los rayos gamma que son muy energéticos, por lo tanto, por ejemplo, se ocupan para el tratamiento del cáncer. Luego tenemos los fenómenos ondulatorios respecto a la luz, ¿sí? Hay muchos fenómenos que se repiten respecto al sonido, ¿sí? Por ejemplo, la reflexión, esto lo hemos visto varias veces, ¿cierto? Que hay una onda incidente que va a incidir en una superficie y se va a reflejar. Y si sigue la ley de la reflexión, los ángulos de incidencia y de reflexión son los mismos. Ahora bien, yo puedo tener dos tipos de reflexiones, una especular o una difusa, ¿cierto? La especular que cumple con la ley de la reflexión, la difusa que no cumple con la ley de la reflexión. Luego tenemos la refracción que era el cambio de medio, ¿cierto? Va a haber un cambio de dirección cuando la onda cambia de medio. Y esto me explica, por ejemplo, esto que ocurre aquí, ¿cierto? Que nosotros vemos esta bombilla como que estuviera cortada.
¿Y a qué se debe eso? Porque la luz, al viajar desde el aire al agua, va a cambiar su dirección, entonces ocurre ese efecto visual. Luego va a haber algo que se llama el índice de refracción, que es una letra N, que más que nada, ¿qué hace? Me compara la rapidez de la luz en el vacío, que C es un valor constante que vale 300.000 kilómetros por segundo, respecto a la rapidez en el medio. A mayor índice de refracción, menor es la rapidez. A menor índice, mayor es la rapidez. Además, la refracción tiene varios efectos. El primero, ¿cierto? Esta, podríamos decir, distorsión visual, ¿cierto? Que ocurre, por ejemplo, en este caso con el nadador, en el lápiz, ¿cierto? Cuando lo coloco en un vaso con agua. O también respecto a las distancias. Yo veo los objetos que están más cerca o más lejos de lo que realmente están, ¿cierto? Otros efectos también son los espejismos, ¿sí? Respecto a cambio en la temperatura, ¿cierto? Si yo tengo zonas de alta temperatura, voy a poder provocar un espejismo. Luego tengo la reflexión interna total de la luz, que más que nada ocurre en cierto ángulo, ¿sí? Entonces, en vez de rebotar comúnmente de esta forma, va a rebotar en forma paralela a la superficie. Y también, como se ve aquí de forma más gráfica, eso es lo que ocurre, ¿sí? Con un láser, si yo tengo un láser y tengo agua, aquí hay agua, en cierto ángulo de incidencia va a ocurrir una reflexión total interna. Luego tengo la descomposición de la luz, ¿sí? Esto se refiere a la luz blanca. Lo voy a ver en detalle en la próxima clase, pero los colores en sí son respecto a la energía de la luz, ¿cierto? Distinta energía, distinto color. El blanco en realidad no es un color. El blanco es la combinación de todos los colores. En cambio, el negro es la ausencia de color. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si yo tengo una luz blanca, la voy a marcar con rojo, luz blanca, que incide en un prisma, esta luz se va a descomponer. ¿En qué se va a descomponer? En todos los colores, ¿cierto? Porque el blanco es el conjunto de los colores. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los arcoíris, que les pregunto en la guía. Ahí está, el ejemplo, ¿cierto? Gotita de lluvia, se comporta como un prisma. Esta luz blanca se dispersa. ¿Y de qué forma se dispersa? En el conjunto de los colores. Luego tengo la absorción, ¿cierto? Que esto igual lo estudiamos, que es claramente las superficies pueden absorber parte de la energía. Ahora en la luz se ve de dos formas. En aumento de temperatura del cuerpo y también se ve, por ejemplo, en el color que vemos cierto objeto. Si yo veo un objeto blanco, quiere decir que esta superficie reflejó todos los colores, ¿sí? En cambio, si yo lo veo negro, quiere decir que esta superficie absorbió todos los colores. Entonces, como absorbió energía, claramente la temperatura aumenta. Por eso se recomienda en verano, ¿cierto? En alta temperatura no ocupar ropa oscura. Luego tengo la difracción de la luz, ¿sí? Que la difracción de la luz también es la capacidad para rodear un obstáculo, pero en la luz, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a generar nuevos focos, ¿cierto? Nuevas fuentes emisoras de luz en los contornos de la figura, ¿cierto? En los alrededores. Y esto me va a provocar zonas de umbra y penumbra. La interferencia se refiere a, si yo tengo interferencias constructivas, voy a tener zonas luminosas, interferencias destructivas, zonas de sombra. Entonces aquí, más que nada, lo que explican es el experimento de Young, de la doble rendija, que me permitió explicar dos cosas. Que la luz se comporta como onda y además el fenómeno de la difracción e interferencia. Luego tengo la polarización, ¿cierto? Que la polarización más que nada, ¿qué es? Yo voy a tener muchas fuentes de luz, ¿cierto? Que están viajando en distintas direcciones. Voy a colocar un filtro, que en este caso se llama polarizador. ¿Y qué va a hacer este filtro? Claramente va a filtrar la luz, es decir, va a permitir que pase ciertas luces, ¿cierto? Que tienen ciertas direcciones. Por ejemplo, esto se ocupa los lentes de sol, ¿cierto? Los lentes de sol tiene filtro.
Y el efecto Doppler, ¿sí? En la luz, ¿cómo se presenta el efecto Doppler? Se presenta respecto a los colores, ¿sí? Recordemos que el efecto Doppler se refiere a la relatividad de las frecuencias respecto a fuentes en movimiento. En el sonido eran fuentes sonoras, en la luz son fuentes luminosas. Entonces, si la fuente luminosa se acerca, la luz va a tender al violeta, ¿sí? Como lo dice aquí. En cambio, si se aleja, la luz va a tender al rojo. Esto tiene mucha aplicación en la astronomía. Luego tengo las aplicaciones, ¿sí? Que el radar, bueno, nosotros ya estudiamos el sonar, por ejemplo, que esto es lo mismo, pero la única diferencia es que voy a ocupar ondas luminosas, ¿sí? Entonces yo con las ondas luminosas claramente voy a poder medir distancia, ¿cierto? Yo voy a emitir luz. Esta va a llegar al objeto y se va a reflejar, po. Entonces yo mido el tiempo en que va y vuelve y como yo conozco la rapidez de la luz, voy a poder calcular la distancia. Luego la radio, ¿cierto? Nosotros estudiamos la onda de radio cuando hablamos del espectro. Entonces, ¿qué me permite la radio? Me permite transmitir información, que en este caso va a ser un sonido. También el teléfono, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo que la radio, ¿cierto? Yo voy a ocupar un sistema que va a emitir ondas y luego otros sistemas que las va a capturar. Y claramente respecto a las señales eléctricas, ¿cierto? Estas se convierten y yo voy a poder escuchar. Luego tengo el láser, ¿sí? Esta es como la aplicación que podríamos decir que está de moda, ¿sí? El láser es un haz luminoso de una sola frecuencia, ¿sí? Por eso se dice que es monocromático, un color coherente y muy intenso, es decir, se concentra toda la energía en un punto muy pequeño. Entonces, ¿qué me permite? Me permite, por ejemplo, utilizarlo como una herramienta de precisión. Yo puedo cortar ya sean diamantes o algún metal grueso. También puedo usarlo para cirugías, ¿cierto? También lo puedo ocupar para estudiar los componentes de los cuerpos celestes, ¿cierto? De alguna estrella, de un planeta lejano. Entonces, por eso el láser es tan importante. Es más, los últimos premios Nobel de física, en su gran mayoría, han sido por estudios con el láser o estudios respecto a las ondas gravitacionales. Y bueno, eso ha sido la explicación. Traté de ser bastante eh, escueto, ¿cierto? Yo voy a complementar esto en detalle en la videoconferencia del martes. Así que, ¿qué vimos? Vimos la luz, ¿cierto? Que es energía, que claramente necesita una fuente que emita la luz, que puede ser natural o artificial, y otras fuentes que la puedan emitir, que pueden ser primarias o secundarias. La luz tiene un comportamiento dual, que puede ser onda y partícula, y además experimenta variados fenómenos como la reflexión, refracción, difracción, la transmisión claramente que puede viajar, la absorción, interferencia, efecto Doppler, polarización y por último hablamos de las aplicaciones que tenemos el radar, el teléfono, la radio, bueno, tenemos muchas más, tenemos la televisión por ejemplo, y el láser. Bueno, ahora les voy a explicar la guía. Y para terminar les presento la guía. En este caso tiene un puntaje de 30 puntos. La fecha de entrega es el 23 de octubre. Entonces está la explicación, ¿cierto? Están las páginas del libro a ocupar. Está en la fecha de videoconferencia, que es el martes 20 de 11 a 12. El link. Y luego está la tabla de puntajes. Entonces se presenta el contenido como tal. Este es un resumen, ¿sí? Que complementa a la PPT y a lo que está en el libro. Entonces tengo la definición de la luz. Se habla del comportamiento dual, la explicación de ciertos fenómenos y del espectro. En esta ocasión, la actividad como tal tiene tres partes. La primera parte son términos pareados. Entonces, ¿qué tengo? En la primera columna tengo conceptos. Luego tengo un espacio y tengo las definiciones. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que unir, podríamos decir, pero ¿de qué forma con un número? Por ejemplo, si ustedes dicen que la luz, ya esto voy a dar una definición incorrecta, la luz es la clasificación, por ejemplo, aquí colocan un 2, sí, eso está incorrecto, ya para que lo tengan en cuenta, pero es la forma de
responder este ítem. Luego tienen 6 preguntas de alternativa, ¿cierto? Que son de selección única. Y por último tienen 6 preguntas de desarrollo. Si lean bien lo que le están pidiendo, si les piden agregar un esquema, lo tienen que agregar. Si les piden explicar, tienen que explicar. Y por último, las 3 preguntas de cierre, que son de evaluación formativa, ¿cierto? Las 3 que le hago siempre: qué he aprendido, cómo lo he aprendido y dónde lo puedo aplicar. Y luego está la tabla, ¿cierto? Con el puntaje y el nivel de logro obtenido. Bueno, cualquier duda o consulta me la pueden hacer vía correo, vía WhatsApp. En este caso esta guía es bien conceptual, es harto contenido, ¿sí? Tengo claro que es harto contenido. Por lo tanto, lo importante es que en estos días puedan ver el video, ¿sí? Puedan responder alguna serie de preguntas. Por ejemplo, los términos pareados podrían responder y algunas de alternativas, para luego llegar a la clase del martes y poder hacer las preguntas pertinentes. Que estén bien, cuídense.